Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Café Bar Restaurant Quieros en la ciudad de Osorno. Hoy día 3 de enero del 2026 damos inicio a este ciclo, por lo que resta del año, de este programa de conversación Contrarreloj junto a Bernardo Candia, con quien analizaremos distintos aspectos de la ciudad. Revisaremos a lo mejor parte del pasado, de lo que fue el año 2025 y el 2026, que hoy día tiene un hecho noticioso bastante particular, que es dable también o necesario que nosotros como osorninos, como personas locales, podamos también emitir alguna opinión con lo que ocurre en el contexto internacional y local. Bernardo, un gusto estar contigo, feliz año nuevo, que sea un buen año para ti. Igual para ti, Claudio, junto a tu familia, y ojalá, obviamente, este 2026 sea un año de más esperanza, más propositivo, con mayor optimismo para Chile y también para Latinoamérica, y sobre todo para lo que está sucediendo a raíz de los últimos acontecimientos en Venezuela. Espero yo que la sensatez predomine frente, digamos, a las cosas radicalizadas. Es un pueblo que tiene hoy día un nivel de incertidumbre enorme y que obviamente esperamos que eso se resuelva de la mejor forma posible. Aquí este es un tema que para analizarlo requiere que entendamos que el personaje principal de esta trama, Donald Trump, es una persona de luces y sombras. Toma buenos caminos, pero tiene una verborrea bastante diarreica, por decirlo de alguna forma. Cumple con las aspiraciones de algunos sectores de la sociedad, pero se pasa varios puentes, varios pueblos, como dice la jerga, en torno a una problemática que sin duda debe convertir a Donald Trump hoy día en el personaje del año. Mira, yo pienso que lo siguiente, yo creo que aquí lo que está en juego es cómo se resuelven los conflictos, y creo que la multilateralidad es uno de los más afectados de estas organizaciones internacionales como la ONU, que hoy día uno espera que tengan alguna voz sobre el tema. Yo creo que aquí un problema mucho más preocupante son las declaraciones de Donald Trump en relación al caso de Venezuela. Creo que la gran mayoría compartió y comparte el hecho de que hayan destituido a Maduro, pero difícilmente uno podría compartir la forma, el discurso que Donald Trump hace después de haber realizado esta intervención en Venezuela. Me explico, yo creo que aquí hay un tema muy de fondo, que él fue muy reiterativo en su discurso, que nosotros vamos por nuestro petróleo, nosotros vamos por el oro de Venezuela, que es la otra gran riqueza que tiene Venezuela. Nosotros vamos a administrar este país que no se sabe administrar a sí mismo, y por lo tanto aquí podemos estar enfrentados o frente a una intervención brutal que ya deben estar preocupados muchos otros países. O sea, aquí hay que verlo dentro de un contexto mucho más amplio. Creo que el gran afectado aquí, aparte de Venezuela, que hoy día vive una incertidumbre enorme, ¿quién lo va a gobernar? Trump dice que tiene conversaciones con la vicepresidenta, la vicepresidenta lo desmiente, y por lo tanto aquí lo primero que se está perdiendo es la verdad. De tal forma que aquí quien dice la verdad está entredicho. Segundo, bueno, el tema no menor que tiene Colombia, que es el país que colinda o limita con Venezuela, y en segundo lugar Cuba. Cuba, yo creo que no hay que perderlo de vista. El vicepresidente de Estados Unidos, Marco Rubio, es de origen cubano, y por lo tanto yo creo que aquí es también una forma de estrangulamiento, de control absoluto de Venezuela, porque Venezuela era el que subvencionaba, financiaba a Cuba con petróleo y todo lo que eso significa. Por lo tanto, el mensaje es muy complejo para el resto de los países latinoamericanos, y esto también, como lo dijo nuestro presidente, uno tendrá discrepancia con el presidente de Chile, pero lo que está planteando no es menor. Hoy pudo haber sido Venezuela la excusa, Maduro, pero mañana puede ser cualquier otro país que se vea intervenido por la fuerza, y ¿sabe lo peor? Que se pierde aquí
la capacidad de diálogo en la ONU, en la OEA, y se pierde la resolver a través de la multilateralidad de los conflictos internos de los países. Nosotros tuvimos conocimiento alrededor de las 4 de la mañana de que esto estaba ocurriendo, el ataque en Caracas. Ha pasado más de 12 horas, 13 horas desde aquel hecho sin que la ONU haya realizado un pronunciamiento con respecto al tema. Lo que, sacando las castañas con las manos del gato, podría indicar o dar certeza de que la ONU ha dejado hace tiempo de cumplir con las responsabilidades a las que está llamada a constituirse. Si el problema, mira, los países chicos, el único mecanismo que tienen para defenderse es básicamente las relaciones internacionales, multilaterales, que nos permiten, digamos, defender la soberanía de cada uno de los pueblos, de tener la libertad de elegir qué es lo que quieren. Y en segundo lugar, si esto es patético, Trump saca del escenario político a la Machado y a González, simplemente les dice que no están capacitados para gobernar porque no tienen credibilidad al interior de Venezuela. Es decir, aquellos que llevaron el liderazgo, la batuta, como se dice en Chile, sobre lo que era, digamos, la oposición en Venezuela, hoy día para atrás no son líderes que sean viables para de recuperar la democracia. Y es más, la democracia es una palabra que desaparece del vocabulario de Trump. O sea, ellos no están para recuperar la democracia, ellos están para instalar un gobierno que les sea funcional a sus intereses, y por lo tanto ellos están dispuestos a intervenir administrativamente, y eso es lo grave. Claro, ellos han dicho que van a ayudar a recuperar la administración del sector petrolero a través del apoyo que pueden entregar sus empresas. Uno puede sacar una doble línea, pero también hay una situación con el periodismo en relación a tomar esta actitud de tergiversar parte de la traducción de lo que decía Trump, porque en una parte Trump dice vamos a ayudarles a correr, y el periodista decía se van a quedar con todo. Y no era esa, podía ser una interpretación de lo que dijo. El inglés es muy limitado con respecto a precisar pero más allá, lo sustantivo es que ellos no están pensando en la democracia, no están pensando en los intereses, no están pensando en los intereses del pueblo venezolano, pero yo pondría intereses claro, económicos. Pero yo pondría interés o pondría atención en un hecho bastante particular, que durante el día todos los canales de televisión tenían micrófonos o periodistas desplegados en terreno recibiendo la opinión de los venezolanos, y los venezolanos opinaban a favor de. Ya, pero ¿y dónde estaba la opinión de los venezolanos en Venezuela? Pero lo que pasa es que si tú mostrabas una imagen obviamente también de Venezuela, donde la gente salió a la calle a celebrar. Pero una cosa muy distinta es lo que el escenario que construye posteriormente Donald Trump a través de su discurso. O sea, insisto, para mí la reacción primaria fue de alegría. La segunda reacción, a ver, momento, aquí no está pasando lo que todos creen que debería haber pasado. Aquí, de hecho, la señora Machado tuvo que contenerse, porque primero salió diciendo y después Trump la descalifica de raíz. Que no tiene las capacidades en la cercanía con el pueblo. Pero el punto que yo quiero hacer es que en Chile los venezolanos pueden opinar, y en Venezuela los venezolanos no pueden opinar hacia el exterior. Entonces ellos siguen siendo censurados. Entonces, ¿cuál es la opinión que tienen los venezolanos con respecto a esta situación? Yo insisto, allá. Para mí lo que ha sucedido y lo que sucede... Porque déjame interrumpirte un poquito, Leonardo, porque de repente esto es como cuando se quería construir el famoso mall en Chiloé. Los santiaguinos no querían porque se perdía el encanto, mientras que los chilotes lo que querían era tener una señal de progreso. Pero la gente, mira, sí, lo que pasa es que... A ver, Venezuela, sitúate en el contexto que se da. Tiene una intervención externa que no saben de dónde viene. En segundo lugar, se enteraron, al igual que el resto del mundo, que habían capturado a la Maduro. Nada más. La desinformación interna debe ser brutal, porque lo que primero que se pierde en este tipo de conflictos es la verdad. Claro. ¿Quién dice la verdad? ¿La dice Trump? ¿O la dice las pocas voces de Venezuela? Fue descalificada rápidamente por Trump la Machado, que es la principal líder, premio Nobel de la Paz. González, que había ganado las elecciones. Entonces, todos los que pensaban que ese era el liderazgo natural para producir una transición a la democracia, Trump dice no
no están habilitados. Segundo, dice que tiene conversaciones privadas con la vicepresidenta de apellido Rodríguez de Venezuela, la otra sale desmintiendo. Entonces tú dices, alguien aquí está faltando a la verdad. La deshonestidad del discurso público, una vez más, queda en evidencia. Ahora, yo encuentro aquí que Delcy Rodríguez se aleja un poquito más de la verdad, puesto que ella, su primer argumento fue decir que ella no había colaborado con la captura de Maduro, pero ella convenientemente no estaba ni cerca. Segundo, el proceso de captura solo fueron 43 segundos, muy rápido, o sea, no hubo ninguna oposición. La Guardia Pretoriana cubana, contratada especialmente para... alguien le entregó información. Yo creo que hubo mucho colaboracionismo. Pero eso se va a hacer, mira, esto está típico. Se va a hacer tarde o temprano a través de los mecanismos que la historia tiene para esto. Sí, claro. Hoy día lo preocupante a mi juicio es el discurso de Trump. Ahora, yo me recuerdo esa imagen de Trump la primera vez que va a una cumbre internacional y lo dejan un poquito de atrás y él se abre paso a empujones de el resto de representantes de otros gobiernos, porque su actitud es así. Él es un elefante dentro de una... Seamos sinceros, Claudio, Trump no es un demócrata, es un tipo autoritario, autocrático, que haya usado la democracia para llegar al poder es una cosa muy distinta, pero los tipos no son personas que tengan una convicción democrática. No son personas que crean en la democracia como sistema político para gobernar un país. Ellos creen en la fuerza bruta, porque este es un personaje, y este personaje se cree emperador. O sea, Calígula le crea chico al lado, digamos, de lo que es el imperio norteamericano. Si eso es lo que hace sentir en su discurso. Y si tú lo analizas, él dice, mire, nunca en la historia se había hecho un acto tan extraordinario. Si este hombre es un narcisista, todo lo que él haga lo va a resaltar. Imagínate si le ha cambiado nombre hasta la geografía. Entonces tú decís, ¿de qué personaje estamos hablando? Ahora él adopta esta actitud de tomar el control, dice que va a hacer esto, mirando también a Cuba. ¿Habría algún problema que hiciese algo parecido con Cuba? No, lo que están diciendo es muy distinto al mensaje que yo le he planteado, que los países que él considera que no son de su filiación política, obviamente que los mira con desdén. Entonces tiene a Colombia en la mira y tiene por añadidura a Cuba, porque el vicepresidente, y estas son las coincidencias, es de origen cubano, que es Marco Rubio. Está dispuesto obviamente a ser el administrador, porque cuando él dice, mira para atrás, estos son mis 4 administradores que tengo aquí para que administren este pueblo que no se sabe autogobernar, que es Venezuela. Esta declaración que hace Boris respaldando, cuestionando, preocupando, pidiendo que exista diálogo, ¿no se contrapone con el hecho de que ya hubieron bastantes instancias de diálogo que Maduro desechó? En nada, porque lo que está tratando de defenderse o defender es el principio básico de la autodeterminación de los pueblos. Si al final nadie le está cuestionando que hayan intervenido, ya, se cumplió el objetivo, pero de ahí a lo otro, a lo que plantea, no, a ver, momento. El día de mañana se le ocurre, mire, de verdad, mire, me interesa que el mineral, el cobre y el litio son críticos y por lo tanto se nos robó. ¿Y qué va a decir Chile? ¿Cómo se va a defender? O sea, el tema es que no, hasta el momento lo que ha dicho parece peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso lo que ha dicho. Porque si no es él, también puede ser otro presidente. Mira, el único que ha demostrado este tipo de actitudes de los países, de los presidentes norteamericanos, ha sido este personaje. Ningún otro presidente, ni republicano, ni menos demócrata, han planteado una... Nixon. Tampoco, nunca se pudo haber una intervención, si tú quieres, mucho más Nixon elaborada. No, lo hacía, pero no lo decía. Sí, pero nunca hubo una intervención de esta naturaleza. Parece que Nixon señaló en una oportunidad que no había gobierno latinoamericano que pueda sobrevivir a 2 cañonazos pero verdes. nunca intervino, ¿entiendes? Esta es una intervención brutal, ¿no? Y más encima dice, yo los voy a gobernar. ¿Con qué autoridad? ¿Quién le da la autoridad? La fuerza, pues. No hay otra. Entonces el día de mañana cuando te diga a ti, sabes que Claudito, me interesa tu cobre y tu litio y por lo tanto tú no estás ya habilitado. Mira, este es un discurso ya muy antiguo. Los prohibitarianos tienen mucho de esto.
cuando hablaban de contra los mexicanos. ¿Cómo es posible? Decían, esto cuando se hicieron de Texas, ¿cómo es posible que Dios no va a permitir que nosotros, que somos los pueblos escogidos, tenemos que explotar el oro que tiene Texas? Y así justificaban. O sea, ¿por qué? Porque la percepción que tienen los norteamericanos sobre los mexicanos es que son flojos y borrachos. Ahora, yo al momento, a la fecha, los detenidos del sitio helicoidal que tienen allá donde... Bueno, no ha pasado nada de eso todavía, no hay un avance con respecto... Mientras, mira, esa cuestión, esas cosas que hoy día, digamos, hoy día no se sabe qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Quiénes saben lo que está sucediendo? Son los venezolanos que están viviendo eso. En segundo lugar, los que tienen corresponsales. Que decían en las mañanas que no se puede enviar la información porque se les bloquea. Bueno, porque Norteamérica tiene hoy día los mecanismos para bloquear. Acuérdate que en el mismo discurso dejamos a oscura Caracas. No. Es decir, de verdad es preocupante lo que ha sucedido en Venezuela, y es preocupante no tanto por la intervención, sino por lo que ha sucedido post. ¿Había otra salida? Puede que sí. Si el problema, mira, el problema más preocupante a mi juicio es el discurso de Donald Trump, la descalificación que hace de la líder natural que es Machado. Que puede ser una cuestión de celos porque él quiere ser el Nobel de la Paz y salió con el Nobel Trump. Bueno, pero en todo caso es tan infantil. Claro, es que es Donald Trump. Claro, entonces, pero estas cosas son serias, son cosas que demandan una rigurosidad profesional. Y de hecho, calificó la doctrina Monroe en estilo Trump. Bueno, pero mira, esos son motejadas que hacen los periodistas. Porque hoy día, esto es cuando sucede un hito en Chile de la erupción de un volcán. El primero que se siente, digamos, está como en el orgasmo, en el éxtasis, son los buenos geólogos, porque es la única cosa que sucede. Los periodistas, cuando sucede, ¿quién moteja o quién pone el acento de tal forma de pasar? El editor de prensa rasca que no tiene cómo llenar con información real los medios. Bueno, pasa mucho de eso. Yo con mucha molestia vi a los periodistas de Chilevisión muertos de la risa toda la mañana en las opiniones, las situaciones, lo que se decía, desconociendo, por ejemplo, otros temas como que no existían las narcolanchas, que son una ficción, un relato inventado. Es que yo insisto, para mí entré a dudar de muchas cosas. ¿Cuánta verdad existe en todas estas construcciones ideológicas ficticias de escenario? Que Estados Unidos tiene un historial de inventar cosas. Cuando intervinieron, por ejemplo, a Saddam Hussein, dijeron que tenía armas nucleares, nunca tuvo armas nucleares. Intervinieron porque le interesaba el petróleo. Entonces, no es primera vez que Estados Unidos inventa historias para poder construir escenarios que le sean favorables. O sea, hay que ser también realista. O sea, dime con quién anda y yo te diré. Claro, pero hay un respaldo. Para mí, los norteamericanos en estos momentos son personas, sobre todo lideradas por este presidente, poco fiables. Por lo menos hasta ahora hay un respaldo de 8 millones de venezolanos que están fuera, que tienen un relato muy similar al que plantea Donald Trump con respecto a la realidad país. Pero la pregunta es, ¿van a poder volver? ¿Por qué la derecha en Chile al principio salió celebrando y después el discurso se desapareció? No hay una expresión. Primero, y creo que fue la primera reacción de todo. Yo creo está que bien, hay se acabó cautela, la dictadura. Porque existe un consenso con respecto a la autodeterminación de los pueblos, que Donald Trump no puede arrojarse la representatividad de un pueblo que es soberano, que estaba capturado por un sector de la izquierda. Entonces, si tú pasáis de una dictadura a otra, no veo cuál es el beneficio. No es un buen beneficio. ¿Me entiendes? Entonces, claro, uno ve las cosas positivas que podría haber tenido esto. Por ejemplo, la posibilidad de haber tenido una transición hacia la democracia con los líderes válidamente validados, como era Machado o González, cualquiera de ellos dos, para liderar este proceso de transición hacia una democracia. Pero eso quedó en el olvido. Segundo, el beneficio que podría haber tenido Chile de haber podido expulsar muchas veces, aquí se cumplía un poco lo de Kass, de que la posibilidad de poder
expulsar a aquellos ilegales o que están en forma ilegal en Chile. Hoy en día todo eso está en agua, todo está, a ver, primero veamos qué es lo que está pasando, cómo se va a resolver esto. Yo creo que tiene implicancia muy fuerte para América Latina, para el continente en general y para el mundo. O sea, si tú tienes algún tipo de riqueza, el día de mañana te van a decir, ¿y qué vas a decir ante el emperador? Oye, me interesa tu oro, me interesa tu petróleo, me interesa tu esto. Bueno, para eso se necesitan construir vínculos fuertes Con el resto de los países. con los restos de los países. La ONU definitivamente no sirve. Hasta el momento no ha demostrado una funcionalidad. Habrá que esperar porque eso es un colectivo y yo me imagino que tarde o temprano van a sacar una declaración, porque los principales integrantes de la ONU son China, Estados Unidos, Rusia. Entonces, son las grandes potencias que algo tendrán que decir en esto. O China está celebrando que va a poder comprar mayor cantidad de petróleo que la que podía venderle. Mira, los chinos en esto son muy pragmáticos. Pero va a interesar Ellos no buscan conflictos políticos, lo que buscan es el pragmatismo, es decir, a través del pragmatismo que le garantice a Estados Unidos. ¿Qué lo hace Donald Trump? No te preocupes, le dice a ella. Yo te voy a garantizar más petróleo todavía. Porque va a aumentar la productividad. Dijo, voy a dejar parte de las ganancias en Venezuela. Por lo menos van a para los norteamericanos. Para los norteamericanos. Para los norteamericanos. Entonces, imagínate gobernando. Pero yo creo que hay mucho de bravuconada, puede ser que el clima cálido de Venezuela sea el que permita esta verborrea tan especiales, tan exquisitas. Sí, pero el lenguaje que construye vengan por mí, decía Maduro, mira, y fueron por él. Mira, el lenguaje construye realidades, Claudio. Sí. Y aquí no es solamente un decir. Uno entiende, digamos, este tipo de discursos absolutamente fuera de contexto. Yo escuchaba a un fiscal de Venezuela hablando que habían tomado al comandante. O sea, un discurso de los años 60. ¿Qué comandante? Es decir, los pueblos no necesitan comandantes, necesitan líderes, liderazgos civiles. Sí. ¿No? Todo mal. Un tema complejo. Bueno, está en desarrollo, lento desarrollo. Esperamos que rápidamente se abran las fronteras comunicacionales en Venezuela para que sea el pueblo venezolano el que está allá, el que pueda decir, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos sintiendo y esto es lo que estamos queriendo. Hoy día veía algunas estadísticas, son de los 274 municipios que tiene Venezuela, 234 son chavistas. Por lo tanto, preguntarle a los alcaldes chavistas qué opinan de la situación es obvio tener una respuesta que va en beneficio de la postura que ellos tienen como chavistas. Entonces, se necesita que existan canales de comunicación más abiertos con la ciudadanía que pueda opinar. Es que no puedes tener una opinión equilibrada de un mundo que está absolutamente ideologizado en una dictadura. O sea, ¿te imaginas tú que le hubiese ido a consultar, no sé, a Merino cuando estábamos nosotros en la dictadura? Era como raro, sobre todo. ¿Qué iba a decir? Claro. O delante de Merino tampoco se podía consultar. Entonces, ¿qué pasó con Diosdado Cabello? ¿Qué pasó con estos otros personajes que manejaban y bueno, son las incógnitas. O sea, claro, entonces, una vez que se tenga la detención de ellos, porque también pesan recompensas, seguramente se podrá relajar el pueblo venezolano que está al interior y empezará a emitir opiniones con respecto a esta situación. Mira, yo lamentablemente dadas las declaraciones creo que son muy malas para Venezuela, muy malas para América y para el mundo de Donald Trump. Sí. Yo creo que las consecuencias de ese discurso son brutales. Sí. Yo creo que hay que seguir esperando nomás cómo avanzan los acontecimientos, pero el poderío militar norteamericano pues si nadie le discute la supremacía, si lo único que tienen los norteamericanos hoy día es la fuerza bruta, claro. No tienen ni la inteligencia ni la capacidad de generar nuevos conocimientos, porque eso lo tiene la inteligencia artificial hoy día, le ha dado tiro y ancho China. Sí, claro. Ahora, así que los norteamericanos le queda la pura fuerza bruta. En Cuba, ¿qué, habrá un camino diferente? No, a mí no me gusta especular, pero efectivamente tienen la oportunidad de estrangular a Cuba. Porque Cuba, de acuerdo a las propias declaraciones de Díaz-Canel, la situación es caótica al interior de Cuba. Claro, pues es un pueblo que vive, digamos, en una pobreza terrible. Es decir, ¿quién no ha visitado Cuba
no se da cuenta de que en una simple observación te das cuenta que es un Estado absolutamente pobre, que no tiene los Fallido. recursos, que no son capaces de... O sea, todas las dictaduras le hacen un daño terrible y ahí quien vive bien es el Comité Central. Po. El revolucionario profesional. Dentro del marxismo está contemplada la figura del revolucionario profesional. Bueno, pues esos son discursos, mira, tan ahistóricos que uno dice que cómo es posible que todavía exista un enclave de esa naturaleza con un Pero la pueblo monserga está. absolutamente... En Chile todavía hay muchos funcionarios. Pero, Claudio, insisto, para mí el comunismo, porque tú tienes una obsesión delirante con la weá del comunismo, pero son ahistóricos, es folclórico, es extraño, el mundo no está en eso. Es que tener un discurso en hoy día, en pleno siglo XXI, con un porcentaje de ínfimo, ni siquiera Rusia es comunista. Claro. Si Putin es un tipo que también se cree emperador, se cree zar, entonces tú dices, ¿qué? Ortodoxo, nacionalista. El medio tránsito, entonces, entre esa ideología del buenismo, del comunismo, del Estado centralista, paternalista, Pero ¿cómo yo lo insisto, definimos? ¿Cómo Si definimos? eso en ninguna parte del mundo funcionó y eso es ahistórico. Entonces, si no funciona, ¿por qué se insiste Ni siquiera China. en aplicar una educación centralizada? ¿Pero dónde? ¿Quién tiene esa educación la centralizada? educación con respecto a la identidad de género, los problemas Ya, de pero género, ¿qué? integrarlos Pero dentro en la del identidad- modelo no, educacional. tú estás La confundiendo. tómbola, por ejemplo. Estás confundiendo ¿No? peras con manzanas. Perdóname, Claudio, que estáis confundiendo peras con manzanas. El feminismo no nace en el Partido Comunista. El feminismo no, es. nada. Pero es la bandera de lucha que toma. Escúchame, es algo que surge en Norteamérica con el neoliberalismo. Y por lo tanto, de hecho, los comunistas resisten. ¿Tú has visto en el Comité Central alguna vez que la participación sea relevante de la mujer? No. Ya. ¿En alguna revolución has visto alguna mujer, aparte de Juana de Arco, que no tiene nada que ver con el tema? Pero nada, no existe, porque son machistas. Y eso ningún país lo tiene. Nosotros tenemos un país que hay que valorar lo que tenemos. Yo más que el conocimiento que tenga, yo voy a creer en la percepción que tú me estás planteando aquí. Pero si algún día nos vemos los dos en un gulag, siendo reeducados, yo me voy a enojar. Yo ya me veo, es como revivir. Mira, tú no puedes volver la historia, no puedes revivir los muertos, no puedes vivir una historia del pasado y traerla al presente. Esas cuestiones no funcionan, no operan, ya pasó, es fáctico, dirían los estoicos, fáctico. Eso no lo vas a cambiar, eso existió, correspondió a una época histórica del siglo XIX y siglo XX. Es como cuando tú quedas pegado con el nazismo. El nazismo es una época histórica brutal, trágica para la humanidad, pero pasó. No se puede traer. Es lo que existen hoy día, son un par de lesos que aparecen de repente los neonazis, raspados de la cabeza, con zapatos grandes, pero que al final tú dices, este anda haciendo el ridículo. Bueno, como los comunistas, pues, Obvio, un par de lesos, poco, Claro, entonces ocupando cargos de gobierno. ¿Cómo crees que me va a preocupar esa gente? No, yo me preocupo del 95% de la gente, no del 1%. Perfecto. Te voy a cobrar la palabra. ¿Algo más que agregar, compañero? Antes de terminar. No, yo no soy compañero, pero creo que hay que tener una mirada bastante más objetiva sobre los temas. Yo creo que lo que falta muchas veces es la honestidad en el discurso público, decir la verdad. Por Dios que nos cuesta decir la verdad de los hechos tal como suceden, o por lo menos tener una aproximación a la verdad que te permita efectivamente ser creíble y confiable. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es cuando la desconfianza se instala, porque al final de cuentas, ¿a quién le creo? Es como esta cosa que hay un experimento de un psicólogo que dice que si la realidad es una construcción social, y hay distintas posiciones sobre eso. Bueno, hay gente que vive en realidades paralelas, que se inventan sus propias realidades.
Y saca conclusiones y saca establecen conclusiones verdades. y establecen verdades. Entonces, tú decís, claro, la gente puede vivir en distintos mundos. La realidad puede ser múltiple. Y eso es lo penoso, porque cuando hay una realidad múltiple puede surgir cualquier cosa. Claro. Porque esto existe, tú no lo puedes negar. Lo toco, es un objeto. Pero la construcción ideológica, Cuesta. lo que estás pensando tú, o lo que yo estoy pensando, aparte tenemos, aquí mira, estás diciendo algo, que es el lenguaje verbalizado, Sí. la expresión, pero esa expresión que tú estás diciendo ya pasó por tu cerebro, la procesó y dijo, esto es lo que voy a decir, pero Pepe Grillo sigue funcionando en ti. Y mira, este pelado está hablando pura hueá. No solamente es un buen comentarista, sino que es mentalista. No, yo nunca me hubiese referido a una persona como que habla tonteras, weá, porque considero que lo que tú dices, primero lo dices con tanta certeza que tú lo crees. Y si tú lo crees, es parte de tu No, propia lo que realidad. pasa es que efectivamente cuando tú estás el lenguaje es así, po. Claro. El lenguaje tiene distinto, o sea, el lenguaje, digamos, corporal, está el lenguaje, digamos, verbalizado, y está el lenguaje que está acá y que está operando. Lo que me complica, y creo que lo hemos conversado otras veces, sí, tiene que ver con respecto a esta forma de enfrentar los procesos sociales, desde más Estado a menos Estado, más trabajo, menos trabajo, más paternalismo. Mi punto de vista es muy simple. Un Estado suficientemente musculoso para Ejercer enfrentar los problemas. control sin asfixiar, Sí, sin, no, pues, sin si nadie te- ahogar. Y un empresariado lo suficientemente inteligente como para saber que la rentabilidad de su empresa pasa por tener trabajadores que Sí, produzcan más para mí, en buenas condiciones el dilema laborales. falso del más Estado, menos Estado, no. El Estado tiene que tener la musculatura necesaria para enfrentar los problemas. Pero cuando que aparecen el personas, colectivo no- pero no cuando puede aparecen hacer. personas dentro de los procesos políticos que reniegan de un sector porque el empresario tiene todo y el pobre no tiene nada, y después ellos quieren administrar cómo debe actuar el empresario, eso me parece que no funciona. y Bueno, eso pero si cuando el Estado tiene que tener reglas, normas que te permitan, digamos, en una sociedad civilizada poder. Pero el populismo, razonar. bueno, pero tenéis populismo de derecha y de izquierda. el populismo captura la Veamos. mentalidad de la gente más ¿Cómo común. calificarías tú el gobierno de Trump? ¿Es o no es un populismo de derecha? Claro, hay un componente de populismo de derecha. Meloni en Italia, pero Orbán. han tenido un despegue, han tenido un éxito ¿Qué? en materia económica, que al final del día, ¿sabes lo que le interesa a la gente? Tener para pagar su luz, su agua, su pan, su comida, su ropa. Eso es lo que le interesa, eso se genera con trabajo. Entonces, dar las condiciones para que las personas puedan construir trabajo y no depender de una ayuda del Estado en forma permanente. Yo no estoy en contra de Bueno, eso es un tema para otro programa. Claro. Le damos las gracias entonces a Muchas Bernardo por haber estado contigo conversando y tener la oportunidad y la libertad de conversar de este tema y otros temas siempre. Sí, la cosa se arregla conversando. ¿No? No, si vamos a traer a Donald Trump. Yo creo que vamos a traer a Donald Trump. Esperamos encontrarnos con usted el próximo sábado. Este programa se graba en horario distinto para evitar la presencia de público. Nos encontramos con usted en una próxima oportunidad aquí en el Café Quiero junto a Bernardo Candia en Contrarreloj. Gracias por su atención. Hasta pronto.